Hoy quiero contar una historia. Y esto puede ser duro de escuchar, porque para nada tiene que ver con lo que nos ha enseñado hasta hoy. No importa si eres agnóstico, cristiano, católico o ateo, esto seguramente te va a interesar muchísimo. Hay una necesidad de dar a conocer todos estos descubrimientos y que en las religiones, en general, no lo explican con claridad. Y es importante que tú lo sepas. A veces la espiritualidad se cree que es una cosa de fantasía o de unos soñadores con miedo a víspera de su pronta muerte. Y eso no es así. Han habido personas en el pasado que han tratado de llevar las cuestiones más abstractas del ser humano, como la espiritualidad, la energía o la conciencia, bajo un método científico, un método más abierto para que todos, ya sean de la rama que sean, ya sea de la parte más lógica o científica o la parte más mística o creativa, puedan converger en un punto en común y tener una unión mucho más aproximada a la hora de abarcar temas aparentemente inexplicables como la telepatía, como algunas curaciones u otros fenómenos que parecen increíbles y que son tachadas de falsos o de milagros. Pero hasta el sol de hoy no son aceptados por la ciencia porque están faltos de un método científico. Y claro, para ateos o para agnósticos, puede que todo esto de la espiritualidad sea una falsedad, porque no hay pruebas de ello. Pero ¿cómo vamos a tener pruebas de la espiritualidad si simplemente cuando hay personas que se atreven a abrir la boca, las callan o desaparecen o aparentemente tuvieron un accidente? Este es el caso de Jacobo Grinberg. Jacobo Grinberg dio una teoría bastante interesante que es la sintergia, y es la unión de dos palabras, síntesis y energía. Y es curioso porque él empezó a explicar a lo que 10, 20, 30 años después otras personas como Greg Braden explica como el campo, la Matrix, como la parte etérea donde la conciencia puede sobrevivir después de la muerte. Jacobo Grinberg, mediante ciertos fenómenos, comenzando por Pachita, de curaciones aparentemente milagrosas, se le removió su parte más científica y empezó a investigar y darle una parte más sólida a todo este montón de cuestiones místicas y abstractas para empezar a ser estudiado con mucha más seriedad. Y ahí es donde dio la teoría de la sintergia, que básicamente es una teoría donde el universo está regido por una red invisible a los ojos, pero está cargado de energía. Y todos los puntos de interconexión de esta red, que en su libro, en su ensayo, le habla como la latiz, en cada punto de unión está toda la fuerza del cosmos. Y donde si el ser humano intercede en cada punto de ese latice o de ese campo, puede acceder a un poder que escapa completamente a la imaginación humana y que ya Jacobo Grinberg empezó a descubrir y a describir en uno de sus cuantos libros que fue publicado en su momento por los 90s. Telepatía, curaciones, bienestar, atracción, todo esto que parece ideas de unos cuantos se iba a comprobar en su momento, pero curiosamente a finales de 1994, en diciembre, Jacobo desaparece. Y a raíz de ahí, a causa de que iba a comprobar lo que sería el culmen de su trabajo de la teoría sintérgica, simplemente desapareció y no pudo continuar. Y de ahí se da el inicio de muchas teorías de la razón de su desaparición. Años después se descubre que este mismo Jacobo Grinberg trabajó en organizaciones de servicio de inteligencia para los norteamericanos, precisamente porque ellos se interesaron
cómo Jacobo fue descubriendo de que la mente humana tiene un número de límites mucho más allá de lo que se creían, e incluso el hecho de visión remota. Y claramente todo esto, así como se puede usar para el bien, se puede usar para intereses más egoístas o intereses incluso de servicios militares. El hecho de tener visión remota y ver lo que hace tu enemigo sin necesidad de correr peligro es un arma bastante importante que, de alguna manera de existir, los norteamericanos estuvieron interesados. Tanto así que existió algo llamado el proyecto Stargate, que curiosamente fue cerrada sus puertas tiempo después de la desaparición de Jacobo Greenberg. Pero básicamente era el estudio de la visión remota a distancia de ciertos psíquicos que se creían que tenían la habilidad de ver a distancia, a países enteros de distancia, lo que ocurría en ciertas zonas determinadas, incluso fuera del planeta. Y todo esto Jacobo Greenberg lo iba a dar a luz pública de manera de un método científico para que en futuras generaciones fuera estudiado con más seriedad, y esto iba a ser el inicio de la unión entre lo que sería la religión o la espiritualidad con una ciencia avanzada, donde el ser humano poseía la mayor tecnología de todas. Lamentablemente Jacobo desapareció y no supimos más noticia de él. Curiosamente, más adelante aparece otra persona llamada Gregg Braden. Gregg Braden sería como el que da continuidad a todos estos estudios de una perspectiva mucho más científica de lo que sería la unión de pensamientos, emociones y creencias para curar, para atraer realidades. Y todo este conjunto de tecnologías ya estaban descritas desde tiempos de la antigüedad, que se creía algo de chamanes, algo de magia, algo de fetiche o de mentira, pero estas personas ya estaban dando a conocer una posibilidad mucho mayor para la mente humana y para su comprensión desde una conciencia mucho más profunda de lo que podría repercutir todo esto si se da a conocer de manera más pública. Pero si leemos en las escrituras, si leemos en la Biblia, básicamente nos dicen que el reino de los cielos está dentro de ti, que en esa fuente, del cual denominan Dios, nosotros existimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Nosotros somos templo de esa energía, nosotros somos templo de ese espíritu. Todo este trabajo que se iba a llevar a colación, que se iba a llevar a un número mucho más grande de personas de acceso público, iba a ser el inicio de algo muy importante para la humanidad. Pero como dije al inicio, si para los ateos y agnósticos todo esto es mentira, precisamente es que cada vez que se descubre algo mucho más allá de lo que se tiene entendido dentro de la ciencia, vienen los secretos gubernamentales, servicios de inteligencia, y cierran ese conocimiento como clasificado, como cuestiones de interés nacional, y que no se puede dar al público en general, sino que se desclasifica dentro de 70 años después, 100 años después, y hasta que sigan la prohibición de todos estos descubrimientos, va a dar la impresión que todos aquellos temas con respecto a la espiritualidad son falsos, son mentiras, o hay pruebas insuficientes para darle la cara por lo menos a un escéptico o un agnóstico. Esto no son teorías de conspiraciones, esto simplemente son hechos reales que siguen sucediendo hasta el sol de hoy y que ya sería la tarea de cada persona seguir investigando. No se necesitan revoluciones ni grandes marchas, sino que cada persona toma conciencia de que hay una realidad mucho más grande que lo que ve sus ojos y que necesita por lo tanto investigar, ir un poquito más allá. ¿Qué tiene que ver la conciencia? ¿Qué tiene que ver la energía? ¿Cómo nosotros podemos despertarla y cómo ponerla en funcionamiento? ¿Qué dicen las enseñanzas antiguas? ¿Qué dice la ciencia? Todas esas dudas nos hará una manera movilizarnos
a algo mucho más grande y que ya estas personas lo fueron investigando y lo están dando de una manera más pública al mundo. O sea, si tú penetras al cerebro y tratas de encontrar el sonido ahí, tampoco existe. Entonces es también una cualidad de la conciencia. De tal forma que la conciencia podría, en este nivel, no de normas éticas, ¿no?, conceptualizarse como lo que está por detrás de cualquier acto perceptual, lo que sostiene la cualidad misma de la experiencia. Esto podría ser. Y existen muchos niveles de la conciencia. He mencionado dos. Digamos, la cualidad perceptual visual, la cualidad sonora, son dos niveles de conciencia, pero existen muchísimos otros niveles de conciencia y todos tienen en común el pertenecer a ese algo que está por debajo de todo, pero no se puede definir. In 1991, En 1991 los científicos scientists discovered in the human heart descubrieron en el corazón humano cells that look like brain cells. células que se asemejaban con las células del cerebro. They are called neurites. Se llaman neuronas. Neurites. Neuritas. Neurites. Neuritas. They don't look like the brain. Que no parecen como del cerebro. Yeah, they don't look like the brain in our head. No se parecen al cerebro que tenemos en nuestra cabeza. But they function in a very similar way. Pero funcionan de una manera muy similar. Scientists also found that these are two separate networks. E incluso descubrieron que habían dos redes separadas. Neural networks. Redes neuronales. And they can work separately. Y pueden trabajar de una manera separada. But where the healers find their power Donde los sanadores encontraban su poder is when they can join the Era- two networks into one potent network. los sanadores encontraban el poder cuando lograban conectar esas ambas redes, And- ¿vale? En una. And to do that Y is para poder based hacer esto, it's based on the power of emotion. esto está basado en el poder de la emoción. When we have certain kinds of emotions in our heart, Cuando tenemos cierto tipo de emoción en nuestro corazón it sends an electrical signal to our brain. y que manda una señal particular a nuestro cerebro. And the connection between the brain and the heart is called coherence. Y esa conexión entre el cerebro y el corazón se llama coherencia. Coherence. But it is the coherence between the heart and the Es la brain coherencia entre el corazón y el cerebro. Ya esto fue dicho hace 4000 años, hace 2000 años atrás, pero todavía sigue habiendo escepticismo y duda con respecto a esto. Y son cosas que nos abren los ojos a una realidad mucho más allá de lo que la religión siempre nos ha dicho de lo que es la espiritualidad. Y en realidad ellos están muy lejos de lo que realmente tiene que ver esto, que incluso hasta los servicios de inteligencia están interesados en tenerlo dentro de su tecnología. Lamentablemente lo hacen para fines no tan altruistas. Mi nombre es Simón Guardia y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Hasta pronto.